Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos sumergimos en el mundo fascinante de los armazones metalorgánicos, los MOFs. Generalmente los imaginamos como estructuras súper ordenadas, ¿no? Construidas con solo dos tipos de piezas, un nodo metálico, un conector orgánico. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a mezclar más piezas? ¿Obtenemos algo más sofisticado o simplemente un desorden? Vamos a explorar justamente eso, basándonos en el capítulo 5 de Introduction to Reticular Chemistry, y nos vamos a enfocar en dos conceptos clave: complejidad y heterogeneidad en los MOFs. Nuestra misión hoy: entender cómo se crean estas estructuras más intrincadas y por qué nos interesan. ¿Listos? Para empezar a ver la diferencia, pensemos en un MOF muy conocido, MOF 5. Se hace con un SBU de zinc, el CN4O-CO6, y un ligando lineal, BDC. Sencillo. Si usamos otro ligando, uno trigonal, BTB, con el mismo zinc, sale otra cosa, MOF 177. Totalmente diferente. Ahora, aquí viene lo interesante. Si mezclamos ambos ligandos, BDC y BTB, en la misma reacción, no sale una mezcla de MOF 5 y MOF 177. No, sale una estructura completamente nueva, más compleja. Se llama UMCM1. Y ahí, cada bloque tiene su sitio definido cristalográficamente. A eso el texto le llama complejidad. Exacto, y es clave distinguirlo del otro concepto, heterogeneidad. Imagina que volvemos al mismo SBU de zinc, el ZN4O-CO6, pero ahora, en vez de mezclar ligandos de formas distintas, como BDC lineal y BTB trigonal, mezclamos BDC con un primo químico muy parecido, BR-BDC, solo tiene un bromo extra. Por separado, BDC da MOF5 y BR-BDC da IRMOF2. Y estas dos estructuras son idénticas en su conexión 3D. Tienen la misma topología, que llamamos PCU. Si los mezclamos al sintetizar, la estructura PCU se mantiene. Pero ahora, los ligandos BDC y BR-BDC están distribuidos ahí dentro, de una forma que no podemos predecir con exactitud. Desordenada, digamos. Eso es heterogeneidad. Tienes partes intercambiables en una estructura base ordenada, pero no sabes exactamente dónde está cada una. La diferencia es fundamental para el diseño. Complejidad significa crear una arquitectura nueva, una topología nueva, donde cada pieza distinta tiene su lugar fijo. Heterogeneidad, en cambio, mantiene la arquitectura base, pero mete variación química o estructural, y su distribución local es incierta. Aleatoria, a veces agrupada. Entender esto es clave si queremos diseñar MOFs con propiedades específicas, ¿no? Entendido. O sea, complejidad es como un edificio nuevo con ladrillos de formas diferentes que encajan de una manera única. Y heterogeneidad es como usar ladrillos del mismo tamaño, pero de distintos colores, manteniendo el diseño, pero sin saber dónde va a quedar cada color. Vale. Profundicemos primero en la complejidad. ¿Cómo se consigue? El texto menciona varias vías: usar múltiples ligandos, múltiples SBUs, una mezcla o incluso defectos ordenados. Centrémonos primero en usar múltiples SBUs. Esto puede llevar a los MOF de metales mixtos. Aunque hay que decir que lograr que distintos tipos de SBUs se formen de manera controlada en una misma reacción no es fácil. Muchas veces los descubrimientos han sido un poco por casualidad, Pero sí hay estrategias racionales. Una es la desimetrización de ligandos dirigida por vértices. Suena un poco rimbombante, ¿no? Pero la idea es usar un ligando orgánico que no sea simétrico para forzar al metal a coordinarse de distintas maneras. Un ejemplo es UMCM 150. Se hace con cobre y un ligando asimétrico, H3BHT. Este ligando, obliga al cobre a formar dos tipos distintos de SBUs en la misma estructura. Uno es el típico paddle wheel cuadrado, de 4 conexiones, y el otro es más raro, un prisma trigonal de 6 conexiones. Interesante. ¿Y cómo un ligando asimétrico hace eso? ¿Es como un molde que fuerza al metal? No exactamente un molde,
pero su geometría específica interactúa de forma diferente con los iones de cobre durante el autoensamblaje. Energéticamente le conviene formar esos dos tipos de SBUs distintos, pero que encajan bien juntos en la estructura cristalina. El resultado es una red compleja, con una topología que se llama AGW. Es una forma de describir cómo se conectan esos bloques, triangulares del ligando, cuadrados del SBU4C y prismáticos del SBU6C. Ya veo. Otra estrategia para tener múltiples SBUs, usar ligandos con grupos de unión químicamente distintos. Aquí el truco es un solo ligando que tiene como dos manos diferentes para agarrar al metal. Tomemos MOF 325. Usa un ligando H2PC, que tiene una parte pirazolato y otra carboxilato. Al reaccionar con cobre, el pirazolato forma unos SBUs trigonales, Q3O, y el carboxilato forma los paddle wheel cuadrados, Q2. O sea, que una sola molécula orgánica actúa como dos bloques distintos a la vez. ¡Qué astuto! Precisamente. Y estos dos SBUs, uno trigonal y otro cuadrado, generados por el mismo ligando, se ensamblan juntos. Forman una estructura con topología TOBO, que es, curiosamente, la misma del famoso HKUST1. Pero como el SBU trigonal aquí, el Q3O, es más grande que el ligando que está en ese sitio en HKUST1, los poros en MOF 325 son mayores, casi 20 angstroms. Impresionante cómo cambios pequeños en los bloques llevan a arquitecturas parecidas, pero con dimensiones distintas. Y se puede complicar más. ¿Qué tal usar ese mismo ligando, H2PyC, con sus dos manos, pero ahora con dos metales distintos? Cobre y zinc, por ejemplo. Sí, claro. Y ahí es donde la complejidad, se dispara. Al hacer eso, obtuvieron FDM3, un MOF de una complejidad estructural increíble. Contiene, y esto es, agárrate, 7 tipos diferentes de SBUs, uno de cobre y 6 variaciones de zinc. Y todos ellos, con el ligando PYC, se autoensamblan en una única estructura cristalina súper intrincada, con topología OT. ¿7 SBUs distintos? Cuesta hasta imaginarlo. ¿Y qué ventaja tiene tanta complejidad? ¿Alguna propiedad interesante? Pues sí, genera una estructura porosa muy particular, con lo que llamamos porosidad jerárquica. Tiene 4 tipos distintos de jaulas o cavidades, de diferentes tamaños. 2 microporos, de unos 8 angstroms, y 2 bastante grandes, mesoporos, de 23 y casi 29 angstroms. Una sola celda unidad de este material contiene 39 de estas jaulas. ¡Wow! Esto le da un área superficial interna enorme. Y esa estructura de poros de distintos tamaños podría ser útil para catálisis, por ejemplo, o para separaciones complejas. Y otro detalle, el armazón tiene carga negativa. Necesita iones positivos contra iones flotando en los poros para ser neutro. Vale, hemos visto complejidad por mezclar SBUs. ¿Y qué hay de la complejidad por mezclar ligandos orgánicos? Como en el ejemplo del principio, UMCM1. Esa es la ruta de los MOFs de ligandos mixtos. Y aquí, como decías, la cosa se vuelve menos predecible. Volviendo a UMCM1, Z, BDC lineal, BTB trigonal. Dependiendo de la proporción exacta de BDC y BTB que uses, puedes obtener selectivamente MOF 5 si hay mucho BDC, MOF 177 si hay mucho BTB, o la estructura compleja UMCM1 con proporciones intermedias. No es obvio predecir cuál va a salir sin hacer los experimentos con cuidado, ¿eh? ¿Y cómo es esa estructura UMCM1, la que nace de la mezcla? Es espectacular. Cada SBU de zinc octaédrico se conecta a 2 ligandos lineales BDC y 4 trigonales BTB. Esto genera una estructura con unos canales hexagonales enormes de unos 24 por 29 angstroms y un área superficial interna altísima, casi 6.000 metros cuadrados por gramo. ¡Qué barbaridad! Es una combinación muy buena. Poros grandes para acceso fácil y mucha superficie. Un punto importante aquí. La expansión isorreticular, eso de mantener la estructura pero usar ligandos más largos para agrandar los poros, se vuelve muy difícil en estos sistemas mixtos complejos. Intentaron hacer UMCM1 con un ligando lineal más largo y ¡pum!, obtuvieron UMCM2, con una topología totalmente diferente. Punto. O sea que el equilibrio geométrico es muy delicado. Muy delicado, sí. Entonces, las longitudes relativas de los ligandos que mezclas son cruciales. ¿Algún otro ejemplo? Sí. MOF 210 es otro caso que lo ilustra bien.
También usa zinc, un ligando trigonal, y uno lineal, como UMCM1. Pero las longitudes relativas de estos ligandos son un poquito distintas. El resultado, otra topología diferente, TOS, con jaulas de tamaños distintos, una elíptica enorme de 27 por 48 angstroms y un área superficial incluso mayor, más de 6.200 metros cuadrados por kilo. ¡Increíble! Esto subraya cómo diferencias sutiles en las dimensiones de los bloques dictan qué estructura compleja se forma al final. Es un desafío de diseño, claro. Y se puede seguir mezclando. 3 ligandos distintos, por ejemplo. Sí. Se han hecho MOFs cuaternarios, con un SBU y 3 ligandos distintos. Un ejemplo interesante son los MOFs pilar capa, como la serie UMCM4 y sus derivados. Aquí forman capas 2D con un SBU de zinc y 2 tipos de ligandos. Y luego, un tercer tipo de ligando actúa como pilar, conectando esas capas para crear la estructura 3D. Y lo bueno es que en estos sistemas sí parece posible controlar la distancia entre capas cambiando solo el ligando pilar. Se logra una expansión controlada en una dirección. Entiendo. Otro ejemplo cuaternario notable es MUF7A. Combina zinc con 3 ligandos diferentes, uno trigonal, 2 lineales de distinta longitud. Lo realmente innovador aquí fue el concepto de poros programados. Pudieron crear variantes de este MOF, la familia MUF7, donde colocaron grupos funcionales específicos, como -OME, en sitios predeterminados de las paredes de los poros. Usaron versiones modificadas de los 3 ligandos. Y esta funcionalización ordenada, diseñada, duplicó la capacidad de absorción de CO2 del material. Diseño molecular en acción. Fascinante. ¿Alguna otra estrategia para crear complejidad? Bueno, está el enfoque TBU, unidades de construcción terciarias. Es como pasar de usar ladrillos a usar módulos prefabricados más grandes, ¿no? Como construir con legos gigantes que ya tienen una forma compleja. Exacto. La idea es formar in situ, en la reacción, unidades más grandes, como poliedros o jaulas moleculares, los MOPs, y luego usar estas superunidades como bloques. Por ejemplo, forman una jaula MOP1 con cobre y un ligando isoftalato. Si modifican un poco ese ligando, cada jaula MOP1 puede actuar como un superbloque con 24 puntos de conexión. Y luego, la estrategia es ver cómo conectar estos superbloques de 24 conexiones. Una red ideal para esto es la topología RHT, que necesita conectar nodos de 24 con nodos de 3 conexiones. ¿Y cómo logran esa conexión 24-3? Hay 2 vías principales, digamos. Una es usar un ligando especial, como H3TC, que por un lado forma la jaula MOP1, el nodo 24C, y por otro tiene un grupo químico, un tetrazolato, que forma un SBU de cobre trigonal, el nodo 3C. Y este SBU conecta las jaulas. Así hicieron RHT-MOF1. La otra vía es usar un ligando orgánico muy grande, que ya sea trigonal, y que en cada brazo forme una jaula MOP1. Así, el propio ligando es el conector trigonal. No se necesita un SBU extra. Este enfoque TBU aumenta mucho la predictibilidad y ha permitido diseñar, racionalmente, toda una familia de MOFs RHT muy complejos y porosos. Bien, hemos explorado la complejidad, esas estructuras nuevas y definidas que surgen al combinar bloques. Ahora, cambiemos al otro lado, la heterogeneidad. Recordemos, misma estructura general, pero con partes intercambiables cuya posición exacta no conocemos. Los MOFs multivariados, o MTV-MOFs. Pausa breve para nuestros suscriptores. Si quieren profundizar y ver las figuras de las estructuras que estamos comentando, pueden encontrar el enlace al material original en la descripción de este audio. Perfecto. Empecemos con los MTV-MOF multiligando. El trabajo pionero fue con MTV-MOF5. Ahí mezclaron en una sola síntesis, hasta 8 versiones diferentes del ligando BDC, cada una con un pequeño grupo químico distinto añadido, NH2, -Br, -NO2, etc. 8 ladrillos de colores diferentes para construir MOF5. ¿El resultado fue un caos o algo ordenado? Pues, sorprendentemente obtuvieron un material muy cristalino, isoestructural al MOF5 original, y microporoso. La gran pregunta era, ¿cómo se distribuyen esos 8 ligandos? ¿Al azar? ¿Se agrupan los iguales? Estudios con RMN de estado sólido y simulaciones sugieren que depende del grupo funcional.
Algunos tienden a agruparse un poco, otros se distribuyen más al azar. Pero lo más impactante fue que estos MTV-MOF5 mostraron mejores propiedades de absorción de gases, H2, CO2, mejor que el MOF5 puro. ¿Mejor rendimiento por ser más desordenado químicamente? Eso va contra la intuición, ¿no? Exacto. Parece que la diversidad de grupos químicos dentro del poro crea una variedad de sitios de interacción que, en conjunto, funcionan mejor. Es un efecto sinérgico, no una simple media. Un gran ejemplo de cómo la heterogeneidad controlada puede ser buena. Muy interesante. ¿Y si en lugar de mezclar ligandos mezclamos metales? ¿Los MTV-MOFs multimetal? También se puede hacer, ya sea mezclando distintas sales metálicas en la síntesis one-pot, o tratando un MOF ya hecho para intercambiar algunos iones metálicos por otros. Intercambio postsíntesis. Por ejemplo, doparon MOF5, que es de zinc, con cobalto, simplemente añadiendo una sal de cobalto a la reacción. Confirmaron que el cobalto entraba en la estructura, aunque saber exactamente dónde y cómo se distribuye sigue siendo complicado. Un ejemplo ya extremo es MTV-MOF74. Aquí lograron incorporar hasta 10 metales diferentes, incluyendo magnesio, calcio, estroncio, bario, manganeso, hierro, cobalto, níquel, zinc, cadmio, todos juntos, en los sitios metálicos de MOF74 en una sola reacción. 10 metales. Y lo increíble es que pudieron incluir metales que por sí solos ni siquiera forman esa estructura MOS74, como el calcio o el bario. Estudios con microscopía electrónica y análisis químico, EDS, mostraron que la distribución de estos metales no era uniforme, no estaba igual en todo el cristal. 10 metales distintos conviviendo ahí. ¿Hay alguna regla sobre cómo se mezclan? ¿Se llevan bien los vecinos o tienden a separarse? Parece que sí, que siguen principios parecidos a los de las aleaciones metálicas. En otro sistema MOF complejo, observaron que metales con tamaño y electronegatividad similares tienden a mezclarse bien dentro del mismo SBU, distribución bien mezclada. En cambio, metales muy diferentes tienden a segregarse. Forman pequeños dominios, donde cada SBU tiene mayoritariamente un solo tipo de metal. Distribución por dominios. Ah, claro. Es química de estado sólido, pero a escala nanométrica. Y hay una última fuente de heterogeneidad: la ausencia de piezas. Hablamos de vacantes desordenadas, o sea, defectos. Durante mucho tiempo, los defectos se vieron como algo malo, ¿no? Algo a evitar. Pero ahora se considera una herramienta, la ingeniería de defectos, para ajustar propiedades. Crear defectos a propósito para mejorar el material. Otra vez la idea de que la imperfección puede ser buena. Así es. En el MOF UIO66 de circonio, si añades una molécula competidora, un modulador, durante la síntesis, puede provocar que falten algunos ligandos orgánicos en la estructura final. Esto deja átomos de circonio expuestos. Crea sitios activos que no existen en el material perfecto. Y se demostró que este UIO66 defectuoso era un catalizador mucho más activo para ciertas reacciones. ¡Qué interesante! Otro ejemplo. En PCN125 de cobre, añadir deliberadamente un isómero del ligando que no encaja bien introduce defectos. Heterogeneidad. El resultado: mayor captura de CO2, posiblemente porque los defectos aumentan el tamaño efectivo del poro o crean sitios de unión más fuertes. Incluso la forma de hacer el MOF puede generar heterogeneidad. Una precipitación muy rápida puede crear defectos porque la estructura no tiene tiempo de ordenarse del todo. Hay casos como PMG-MOF5, donde, usando un aditivo, se forman cristales con un núcleo de poros grandes, mesoporoso, y una cáscara de poros pequeños, microporosa. Heterogeneidad a escala del cristal entero. Entonces, haciendo un balance, hemos visto dos grandes caminos para ir más allá de los MOF simples. Por un lado, la complejidad. Combinar bloques diferentes de forma inteligente para crear arquitecturas nuevas, definidas, a menudo predecibles, como esas estructuras jerárquicas o con poros programados. Y por otro lado, la heterogeneidad. Introducir diversidad química o estructural, múltiples ligandos, metales o defectos, dentro de un armazón base conocido. Aquí no buscamos una estructura perfecta a nivel atómico, sino aprovechar esa mezcla estadística para obtener propiedades mejoradas. A veces de forma inesperada, ¿no? Como mayor absorción de gases o mejor catálisis. Es fascinante ver cómo la química reticular ha evolucionado. De buscar estructuras perfectas a explorar deliberadamente la complejidad y
Y la imperfección controlada. Esto abre un abanico enorme de posibilidades para diseñar materiales a medida. Ya no es solo teoría estructural, sino herramientas para crear soluciones a problemas reales: almacenamiento de energía, captura de contaminantes, catálisis eficiente. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo en que pensar. Hemos visto que introducir desorden controlado, heterogeneidad, puede ser una estrategia ganadora para mejorar la función. Esto choca un poco con la idea clásica de que la perfección cristalina es siempre la meta en ciencia de materiales. Quizá la próxima frontera no sea solo diseñar estructuras perfectas, sino aprender a diseñar la imperfección de manera inteligente. ¿Podría ser la heterogeneidad controlada una clave general para desarrollar la siguiente generación de materiales avanzados en muchos otros campos tecnológicos? Una idea para seguir pensando. Esperamos que esta exploración profunda de la complejidad y heterogeneidad en los MOFs les haya resultado tan interesante como a nosotros. No olviden suscribirse a nuestro canal Ciencia en la Vida Cotidiana, darle me gusta a este audio si les aportó valor y activar las notificaciones para no perderse nuestras futuras inmersiones en el mundo de la ciencia. ¡Hasta la próxima!